Mire, en días pasados, mis convicciones y mi teología sobre la paternidad y la filialidad, que viene de la palabra filio, ¿no?, que realmente es de origen latín y tiene que ver con hijos, se vieron cuestionados cuando uno de mis mentores me cuestionaba el hecho de dedicar demasiado tiempo a mis hijos espirituales a costo de quitarle tiempo a mis hijas biológicas y a los hijos nacidos espiritualmente de mi lomo y que siempre han estado conmigo. O sea, me estremeció lo que él me habló. Me habló que a veces no son hijos espirituales nada, que son hijos advenedizos. Una palabrita que advenedizo. Comencé a investigar, o sea, la aplicó, no sé qué me quiso decir, pero el asunto es que me perturbó la mente, porque este tipo no es cualquier cosa para mí, es un mentor que yo respeto, porque es como el profeta Natán para mí. Él no me importa si yo no le hablo más. Yo le dejé de hablar por 8 años y después me buscó otra vez, y el día que me buscó fue el día que yo me iba a casar 25 años, vino a hacer la ceremonia y me dijo, ¿sabe qué? Ahora no te digo nada, mañana hablamos. Y el tipo me habló y me dijo, ¿sabe qué? Tú estás contento con lo que hiciste, pero Dios quería contentarse con lo que podías haber hecho. Y eso me duró 2 días de crisis. Porque es que a veces nosotros queremos escuchar cosas agradables a nuestros oídos. Y necesitamos realmente de gente con un carácter, con un carácter probado, que no tenga miedo de que personas se vayan, que no estén interesados en agradar más a los hombres que a Dios. Entonces, me habló, a veces son hijos, no son hijos espirituales nada, son hijos advenedizos, que te chupan la sangre y el tiempo y te usan para sus fines, y no porque realmente quieren una herencia espiritual, que posicionen una filosofía de vida, de convicciones de un padre espiritual. Estoy hablando de este tipo que es Raúl Justiniano, que el tipo ha sido una herramienta clave en mi formación de liderazgo, después de mi padre espiritual, que ya falleció. Otros porque realmente quieren sentirse respaldados por una posición de honra que has adquirido por tu permanencia y perseverancia durante muchos años, y tenerte como padre les conviene, hasta que adquieren posición, respeto, y a la final te dejan. Mire todo lo que me estaba tratando de decir este mentor mío. O sea, por eso fue que realmente me estremeció mis convicciones, porque yo tenía que responder. Yo tenía que responder a ese cuestionamiento de un tipo que tiene que yo le di permiso para que se metiera en mi vida. Yo no puedo hacerme el loco con él, ni puedo refutarle así a la topa tolondra. El tipo tiene una experiencia bárbara, tiene un carácter apostólico, aunque él renunció a que le llamen apóstol porque no le gusta por tanta vagabundería que ha visto con el tema de apóstoles. Ahora todo el mundo es apóstol. Fastidioso la cosa. Y esa conversación de peso con mi mentor, que para mí es un Natán, como lo decía, que no me deja pasar nada, me estremeció. Y sabes, esa conversación me llevó a pensar en cada uno de las personas que yo llamo de mis hijos espirituales, y que ellos dicen que yo soy su padre espiritual.
y a pesar, a la luz de la verdad bíblica, si realmente esos que me llaman de papá o de padre, o de papi, o de pai, porque hay unos que están en Brasil, reúnen las más mínimas requisitos para ser considerados mis hijos. Y vaya sorpresa, que muchos pasaron la prueba, otros tendrán que probar que son mis hijos, pues ellos son los que reclaman su consanguinidad espiritual conmigo o tal parentesco. ¿En qué yo puedo basarme bíblicamente para determinar que alguien realmente es un hijo espiritual genuino? ¿Cómo yo puedo saber eso? Primero, antes de hablar de eso, debo decir qué tan serio e importante es este tema de paternidad responsable y de filialidad responsable, porque muchas veces se habla de paternidad, pero no de filialidad. De paternidad responsable y filialidad responsable, que siendo Jesucristo el Hijo encarnado de Dios Padre, vio la valiosa necesidad de colocarle a su Hijo amado un padre adoptivo. Miren lo importante que es esto. Antes que naciera en esta tierra, le buscó, lo primero que le buscó fue cómo él iba, o sea, le buscó un padre, y vaya que lo tuvo que convencer para que fuera padre. Hoy en día mucha gente quiere ser padre de todo el mundo, ¿no? ¿Ah? El tipo no quería. O sea, se parecen a los padres genuinos que a veces la gente lo busca. No, espera un momentico, vamos a orar un año más, a ver si es verdad, si aguanta. Porque hay gente que está en ese proceso, ¿no? Y de repente llegó otra buena propuesta y Dios pues, yo dije, ven acá, ¿y qué pasó contigo? No es que Dios te había dicho que no sé qué cosa. Entonces, tan importante es el tema que Dios Padre, antes de que su Hijo naciera en esta tierra, Él buscó un padre adoptivo para que cuando su Hijo naciera, Él pudiera tener a una persona que pudiera encaminarlo y caminar con Él en las etapas de su vida humana aquí en la tierra. Entonces, esto es un grande argumento y fuerte argumento para aquellos que no creen en esto, porque esto se ha convertido tanto en un relajo que hay gente seria que ya no cree en esto. Y lógico, tiene mi mentor, tiene razón al cuestionarme, porque la verdad me fui un mes a Brasil y esta vez me hizo más falta mi familia como nunca antes. Yo decía, yo nunca más vuelvo a viajar un mes. Imagínate, hay gente que se va hasta 2 meses, hasta 3 meses de su casa, viejo, a costa de una ofrenda de 50,000 pesos, que es lo que dan las iglesias evangélicas. De vez en cuando te dan, a veces te dan 30. Yo decía, si vale la pena. ¿Me comprende? Entonces cuando regresan no encuentran iglesia, no encuentran nada. Pura farándula, brother. Farándula. Entonces escuche lo que le voy a decir. Oye, esa carne asada, bendito sea el nombre de Jesucristo. Shama Raba Senderequea. Vas a tener que cerrar esa ventana, hermano. Esa tentación ahí, hermano. El único humo que no me hace fastidio a mí es el humo de la carne asada, porque a Dios le gusta también, ¿no? Algo tiene ese olor que Dios le encanta. Lo fragante. Aleluya.
Escuche una cosa. Entonces, este es un contundente argumento para aquellos que no creen en esto. Y quiero documentar bíblicamente la revelación, revelacionalmente, colocando un fundamento de donde para mí nace el concepto de paternidad. Porque es importante que nosotros tengamos bíblicamente de peso, no una cosa así, no, que sí, porque Él me ayuda, porque Él me consigue donde yo predicar, porque ese es el asunto, otro cuento. Mucha gente lo busca a uno porque cree que le va a ayudar a predicar. Yo no, yo le digo a la gente, ¿sabe qué te voy a decir? Mira, yo no le abro agenda a nadie. La Biblia dice que el don de Dios te abre el camino y te lleva delante de los grandes. Y lo que le estoy recomendando a mis hijos es métete en el secreto, que del secreto te llaman. Así es. ¿Sí o no? Te llaman. Se meten en el secreto con Dios y lo llaman a predicar donde muy poca gente predica. Es que ya esa es la forma. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero darte argumentos fuertes, sólidos, para que tú entiendas, porque es posible que este día yo no te voy a alegrar la vida. Es posible yo te voy a cuestionar tanto al padre de la casa, a los padres que están aquí y a los hijos que están aquí. Los voy a cuestionar y posiblemente los voy a meter en crisis. ¿De dónde nace ese concepto de paternidad? ¿Por qué no se podría hablar? Porque no se podría hablar de paternidad si no hay un parentesco consanguíneo o legal con un padre. Y lo que eso implica jurídicamente hablando. Ahora, escuche una cosa. Aquí es donde yo analizo, y yo siempre pongo esta base, y la voy a poner siempre cada vez que hable de esto, para entonces ir un poquitico más allá, porque de pronto se nos olvida. Marcos 3, 31 al 33. Dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, mandaron llamarle. Y una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndole él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice la gente, algunos dirán, ya lo escuché eso, no, espérate. Te buscan. Respondiéndole él le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculos a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escuche una cosa, y creo que si José estuviese vivo en ese momento y hubiese estado allí afuera, también hubiera dicho, incluyendo el padre. Más o menos esto sería sus palabras. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi padre. Oiga eso. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo que por hacer la voluntad de Dios uno adquiría el derecho de parentesco o consanguinidad de una nueva familia? ¿Dónde encontraría madre, hermanos, hermanas y a un padre? O sea, por la voluntad de Dios he sido metido en otra familia que no tiene nada que ver con la línea sanguínea de mi familia y padres biológicos. Interesante esto. Y aquí que comienzo lo que yo llamo la teología de la paternidad. El ADN de tu casa paterna. El ADN apostólico de tu casa paterna. Oiga eso. ADN apostólico de tu casa paterna. Existe en nuestra sangre características genéticas
que determinan si yo soy hijo de alguien, hablando biológicamente. Lo que le llamamos nosotros el ADN. La sigla de desoxirribonucleico, aquello que nos enseñan en el colegio, ¿no? Proteínas complejas que se encuentran en el núcleo de la célula y constituyen el principal constituyente de la materia genética de los seres vivos. Dentro de ese ácido se encuentran los cromosomas, que son compuestos por genes, partículas más pequeñas. Y en esos genes y esa composición, allí están las características biológicas, físicas, rasgos físicos del padre o la madre. O sea, es una transmisión de información. En el ADN se encuentra también información inmunológica. O sea, quiere decir, si su madre le dio viruela, ella le va a pasar una información de cómo el niño se puede defender de la viruela o de ciertas enfermedades. En el ADN se encuentra eso. Pero es interesante que el ADN no solamente contiene los rasgos biológicos o físicos, inmunológicos, sino que también, aparte de eso, una ciencia llamada la epigenética, y está muy fuerte, porque descubrieron que los genes del ser humano absorben la información del medio ambiente en que se encuentra. Quiere decir, si una persona vivió en un ambiente de extrema pobreza, absorbió sus genes, absorbieron eso, y cuando tienen hijos, los hijos nacen con predisposición de pobreza. O sea, es una cosa muy fuerte. Cuando yo estudié eso, yo encontré la respuesta de por qué algunos cristianos están arrastrando, aún después de estar en Cristo, algunas cosas, y no encontraba solución. Hacían las cosas correctas, hacían las cosas bien, pero nada le iba bien. Y la mentalidad no se la podíamos cambiar. Quería quitarle la cabeza y ponerle una guanábana o un coco. Pero allí entendí un montón de cosas, estudiando esa rama de la biología que se llama epigenética. Si te criaste en un ambiente de violencia extrema o de drogas, hay una predisposición con que nace el niño, porque hay una información. Y es tremendo eso. Los ambientes alteran el comportamiento. Ahora, escucha esto. No solamente los genes son los responsables de transmitir estas características, sino también son los responsables de cargar con las herencias de cosas que tus padres han cargado. O sea, de transmitir consecuencias hereditarias, genéticamente hablando. Por eso Éxodo, que es uno de los textos que se utiliza para esto, dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, quiere decir que si alguno de nuestros ancestros hizo cualquiera cosa que comprometió la vida espiritual de él con algunas deidades paganas, lo más probable es que su generación esté comprometida con eso. Eso no podemos nosotros realmente refutarlo. Aparte de esas cosas, también tenemos otros textos en la Biblia de sentencias sobre la humanidad y sobre las generaciones que son más prolongadas que la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de Deuteronomio 23:2, cuando dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová.
Y yo no voy a profundizar porque en algunas otras ocasiones he compartido con esto. Quiero poner la base porque algunos no han escuchado esto para continuar con el otro pedazo del ADN apostólico de tu casa paterna. 10 generaciones hacia arriba, si es bastardo. ¿Y qué es bastardo? Bastardo es un hijo sin padre. Bastardo es eso que tú decías de una batalla de flores, un 11 de noviembre, una canita al aire. Es impresionante. Y yo no voy a hablar de paternidad como tal, voy a hablar de la genética, el ADN de la casa paterna. Entonces, encontramos que todas estas maldiciones pesan, sea que nosotros sepamos o no sepamos, sobre las generaciones futuras. Ahora, humanamente es imposible librarse de eso. Estoy hablando esto para que ustedes comprendan la razón por la cual es importante enseñar sobre paternidad y sobre familia en la iglesia. Porque esto te da un chip diferente. Porque sabe de fondo lo que está ocurriendo. Entonces, las personas que vienen a la iglesia, o sea, humanamente hablando, es imposible quitarlo. ¿Por qué? Porque eso viaja en su sangre. Tendría que ni hacer transfusión de sangre, es imposible. O sea, realmente ni que le cambie toda la sangre, le meta otra sangre, podría quitar el peso que está gravitando sobre esa sangre generacional. Por eso damos gracias al Señor Jesucristo que lo hizo posible. Y mire lo que el Señor tuvo que hacer. Cuando Él dice que mi madre y mis hermanos, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios, es que por medio de la voluntad de Dios yo puedo ser introducido, metido en una familia que no tiene nada que ver con mi familia. Que lógicamente mi familia tiene una línea sanguínea, pero ahora yo estoy adquiriendo un padre, una madre, y eso de papá y mamá tiene que ver con sangre. Y es por medio de una sangre que yo soy metido dentro de esta genética. Por eso fue que Jesucristo tuvo que nacer. Por eso fue que Cristo tuvo que nacer. Y Cristo fue metido en el vientre, fue engendrado para que se encarnara. No fue engendrado en un óvulo. Porque si hubiera metido en un óvulo al verbo, fuera pecador. Tuviera el ADN del óvulo de María. Pero fue metido, encamado. Yo le llamo a María la madre probeta de Jesús. Lo encamaron en el vientre, en el útero, y allí él jaló tejidos del endometrio y se forró de carne y se encarnó. Y tomó forma. Pero la sangre que ese personaje estaba teniendo no era sangre de María, ni era sangre de ninguna línea sanguínea humana. La sangre de Jesucristo contenía la genética de Dios, las características genéticas. Y Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. No soltó, no se despojó o dejó de tener, estaba con Él. Cuando dice se despojó, no utilizó sus prerrogativas, sus dones como Dios, atributos, sino que decidió quedarse. Es un técnico que me está llamando, tenés que responder, por favor. Dile que yo lo llamo enseguida. Pues sí,
Entonces es importante esto. La sangre de Jesucristo contenía el ADN de Dios. Él se alimentó de las proteínas que corrían en la sangre de María por el cordón umbilical, pero él no tenía sangre de María. El RH de Jesús no era O positivo o B negativo o B, no tenía eso. No estaba clasificado en ninguna de las líneas del RH de los seres humanos. Su sangre contenía la genética de Dios. Ahora, cuando usted aceptó a Jesucristo, no solamente aceptó al Salvador del mundo, usted aceptó al primogénito de Dios. Al primogénito. Primogénito no simplemente significa primer hijo. Primogénito viene de genética también. El primogénito, el unigen de Dios. Y cuando yo acepto al unigen de Dios, al primogen de Dios, yo estoy aceptando su sangre. Y esa sangre que contiene la genética divina, esa sangre pega en mi sangre y altera mi ADN. Por eso es que se producen milagros al mucha gente recibir a Cristo. Maldiciones son soltadas. Personas que sufren de ciertas enfermedades son sanadas. Y otras personas que sufren de leucemia, sufren de epilepsia, quedan totalmente sanos. He visto gente que al aceptar a Jesucristo, yo he visto gente drogada totalmente, aceptar a Cristo y en un 2x3 quedan buenos y sanos. ¿Sabe por qué? Porque es que la sangre altera. Y por esa sangre tú entraste en una familia que no tiene nada que ver con tu línea sanguínea biológica. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, Él te mete en una familia. Tú no puedes ser un ministro sin una familia espiritual. Déjese de eso. Yo soy pastor, soy predicador y yo tengo varias iglesias y yo no soy parte de ninguna. No, déjese de eso. Déjese de esa estupidez y esa bobada, que eso no es así. Usted tiene que ser parte de una iglesia local que es la familia de Dios. Y tiene que responder allí en esa iglesia con lo que usted puede ser, lo que usted quiera. Pero usted tiene que ser parte del cuerpo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Señores, por esa razón, nosotros encontramos papá y mamá en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos estado en iglesias y hemos estado en ministerios y realmente eran nuestros pastores, pero no nos daban paternidad. Paternidad tiene que ver con acompañamiento, iniciación, ¿me entiende? De la vida de una persona. Ahora, aquí es donde yo quiero entrar a explicar un poco sobre esto de la genética apostólica. Cada casa, cada padre, y aquí es importante esto, cada padre tiene una genética espiritual. El otro día me preguntaba, Señor, ¿por qué tú tuviste que tener 12 apóstoles? Y el Señor me hablaba de 12 líneas apostólicas que hasta el día de hoy existen. Y Juan era diferente a Pedro. Y Pedro era diferente ¿a quién? A Mateo. A cada uno. O sea, eran diferentes. Pablo era diferente a Pedro. Ellos tenían una constitución. Ellos tenían una estructura. Cada hombre de Dios tiene una estructura. Cuando nosotros entramos a la iglesia del Señor y Dios nos alinea con una persona que ostenta una paternidad, porque eso es también un don.
No todos los pastores son padres. Ser padre es un don de Dios. Y no todos tienen ese don para ser padre. Hay otros que han recibido pastoreo, pero no han recibido paternidad. Bueno, ¿y cómo usted sustenta eso? El punto es este, señores. Hoy tenemos el más grande registro de huérfanos de padres vivos. Mucha gente tiene papá, pero son huérfanos. El Estado los tiene. 17,000 hay. 5,000 con el síndrome de Down están en la mano del Estado para ser adoptados. 5,000 con síndrome de Down. Nadie los quiere adoptar. Sería bueno que las familias evangélicas, estoy pensando en eso, adoptar con mi esposa un muchachito con síndrome de Down. Pero ¿cómo no? Quieren los del LGTBI adoptar niños, ¿y por qué nosotros no? Escuche una cosa. Ahora, cada padre tiene una genética. Así como en el mundo físico los padres biológicos pasan características y rasgos físicos y biológicos a sus hijos, así también en el mundo espiritual consiste. Uno de los grandes problemas que tenemos en el día de hoy es que hay muchos ministerios que están comenzando divorciados de sus padres. Han roto relaciones con sus padres. Y la pregunta mía es, ¿qué le van a brindar a sus hijos? Si lo que él tiene para brindarles es una herencia, y la herencia es generacional. Entonces hay muchas personas, ministros, que no tienen genealogía ministerial. ¿Ah? Y quiero decirles esto es bien interesante, porque si yo tengo un hijo, él tiene que parecerse en algo a mí. ¿Tú eres hija de él? ¿Cómo lo supe? Ven acá, párate un segundito. ¿Se parece? Es muy grande. ¿Me está comprendiendo lo que estoy diciendo? O sea, si tú eres hijo mío o tú eres hijo de alguien, tú tienes que tener un parecido, de pronto no físico. ¿Ah? De pronto no físico, pero tienes que haber absorbido alguna genética de tu padre espiritual. O sea, la pregunta mía es, cuando a ti te ven, ¿identificas que tú eres hijo de alguien? Porque cuando vieron a David, pues que le preguntaron, dice, ¿de quién es hijo este? ¿Quién es su padre? Y todo hombre de Dios con experiencia en el tiempo, lo primero que va a preguntar es, ¿quién es tu padre? Eso es importante. Ahora, escuche, ¿cómo hacemos nosotros cuando obtenemos hijos que no son nacidos en la casa o en nuestro lomo, sino que son adoptados? Que es el caso espiritual de muchos de nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de haber nacido con alguien, sino que en el tiempo Dios nos alianzó, nos metió y fuimos adoptados y tenemos todos los derechos como los hijos que nacieron en casa. ¿Cómo hacemos? Ahora, es importante esto. Escuche una cosa. Es importante escuchar.
la genética de un hombre de Dios. La genética de un hombre de Dios es transmitida a través de una línea de pensamiento. Escuche esto es importante. Dice que la boca habla lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, por eso te estoy diciendo, ¿qué es lo que está dentro de un padre? Es sabido por lo que habla, lo que transmite. Yo hoy puedo decir algo tan libremente, y no quiere decir que no haya crecido y que no haya avanzado y que no haya explorado, pero la base de algunas cosas en mi vida que tienen que ver con mi carácter, las obtuve de un hombre de Dios. Y yo puedo decir hoy, con relación aún en lo que enseño, en mi base, la doctrina que yo predico no es mi propia doctrina, sino de mi papá que me enseñó. O sea, ¿cómo yo me alineo? ¿Cómo yo me alineo con la genética de un hombre de Dios? Porque muchas veces nosotros queremos una cosa y nuestros padres creen otra cosa. Y no tenemos en cuenta el consejo. Nos hablan una cosa y hacemos otra cosa. Más tarda el padre de la casa espiritual de darle un consejo cuando él hace otra cosa. No se tiene en cuenta. ¿Qué son las características? ¿Qué son? ¿Sabe una cosa? Hace mucho tiempo a mí me preocupaba con esto del apostolado, que había muchos apóstoles haciendo cosas. Todas las señales de un apóstol en todos estos 33 años ya han estado en mi vida. De todo he visto. O sea, pero algo me comenzó a inquietar hace muchos años atrás, cuando yo estaba viendo todos estos movimientos apostólicos de milagros. El Señor me dijo, si corres detrás de eso te vas a herniar. Porque yo tengo una genética determinada en tu línea. Y yo tuve que escuchar y a qué Dios me llamó realmente. Y Dios me llamó a lo que es liderazgo, estructuración de la iglesia y ciudades. 3 cosas. El resto que haga, puedo hacer muchas cosas, pero esas son las 3 cosas principales de mi vida: liderazgo, iglesia y ciudad. ¿Qué milagros? Sí, se presentan los milagros, lo hace, el Señor lo hace a través de uno. Por eso yo nunca saco en Facebook milagros. La otra vez presenté uno por ahí, está en YouTube. Pero ¿cuál es el afán? ¿Realmente existe? La razón es que la gente glorifique a Dios o que sea conocido mi ministerio por eso. ¿Me comprende? O sea, tenemos que realmente reflexionar sobre eso. Y eso lo reflexionamos en el altar con el Señor, ahí a solas con Dios. Oye, ¿por qué yo estoy interesado en que se me conozca lo que yo hago? ¿Es para que me reconozcan, para que me inviten? ¿Para qué? Mire, yo he estado en lugares donde me han invitado y no me han vuelto a invitar más. Y yo sé, lo hago a propósito para que no me inviten más. Y vaya que son ofrendas jugosas y 15,000 personas. ¿Cómo no? Todo el mundo habla y predica lo que quiere el otro, pero yo no me predico lo que quiere el otro. Entonces es importante que entendamos esto, que hay una transmisión de la genética, del contenido. Yo le he dicho muchas veces, en algunas ocasiones he compartido, que cuando Dios llama a un hombre de Dios, Él pone un depósito dentro de ese hombre de Dios. Carácter, conocimiento, estructura, alineamiento, herencia, muchas cosas. Y eso es transmitido a su generación. A través de que las personas se exponen. Hay personas que son hijos de uno y escuchan a todo el mundo, escuchan a Cash Luna, son fanáticos, son fan,
Son fan de Cash Luna, de Maldonado, de Miles Monroe, de todo el mundo son fan, menos de uno. No entiendo cómo puede ser. ¿Ah? Escuchan a todo el mundo, brother, pero no escuchan al padre de la casa. Y ¿sabe una cosa? Tú vas a descubrir lo que está en el corazón y el pensamiento y el depósito. Lo primero que una persona, cuando se alinea a una casa paterna, lo que tiene que descubrir es qué está en el depósito del hombre de Dios, para absorber eso. Porque eso es lo que marca la diferencia entre los Isaac. No son todos los llamados hijos. Dice, no por ser todos descendientes de Abraham son llamados hijos. Oye, no por ser todos descendientes de Abraham son llamados hijos, porque en Isaac me será llamada descendencia. Quiere decir, la línea apostólica tuya va a correr en personas que se interesen en la herencia. ¿Me estás captando lo que estoy diciendo? O sea, si tú quieres correr más rápido, tú tienes que absorber el depósito que está en el hombre el cual te adoptó. Yo sí quiero saber qué piensas tú de la salvación. ¿Qué piensas tú de esto? Mire, eso es una de las cosas primero que tengo que alinearme con mi padre espiritual. ¿Qué piensa, hermano? ¿Y por qué tú piensas así? Yo pensaba así diferente. Explícame. Porque lo primero que tenemos que alinear es eso. Hay cosas que mi papá espiritual no sabía y yo estaba preocupado porque él no sabía sobre eso. Me lo senté y le expliqué y él también recibió, porque los padres responsables reciben también de los hijos. En la medida que van creciendo, ¿cómo no? Wow, yo por eso le grabo a los hijos, a los nietos los grabo. Y yo me pongo a escuchar y a veces predico las predicaciones. Y esto se lo escuchó un nieto mío. No tengo problema con eso. Tenemos la revelación que salió allá del tercer cielo. No, eso lo escuché y se me explotó la revelación. Entonces lo que te quiero decir es que a veces no estamos conectados con la línea de pensamiento de ese hombre de Dios o esa mujer de Dios. No puedo decir la doctrina que yo predico es la doctrina de mi padre que me enseñó. ¿Por qué? Porque yo agarré de aquí, agarré de acá, agarré de acá. Hay gente que tiene de todos lados. Tiene un poquito de Benijín, tiene un poquito de Cashluna, tiene un poquito de todo, hermano. Pero no tiene identidad. O sea, cuando tú lo ves es un de todito, pero no sabe a quién se parece. Es un mecato, es un de todito. Bien. Hoy viene como que algo de mañana con Maldonado. Sí, o sea, una cosa loca esa. Y eso no deja de desarrollar tu identidad propia. Porque ¿sabe una cosa? A mí me sorprende de que cada uno de mis hijos tiene una identidad, tiene un estilo diferente. Pero yo me pongo a analizar sus mensajes y su enseñanza y he visto cómo en el paso del tiempo han agarrado cosas y ya, ¿cómo se parece fulano de mí? El otro día yo entré en la página de Facebook y yo dije, y cuando me tomé yo esa foto, yo hice así y era Israel. Yo decía, pero ¿dónde me tomé yo esa foto? Y no era yo, era él. Me la acerqué así y dije, pero así, ¿me entiendes? Y el tipo es diferente a mí, me está teniendo. Pero no sé por qué pude ver en esa foto, me reflejé. Lo que te quiero decir es que eso es lo grande de la familia, ¿me entiendes? ¿Ya? Es importante eso. Mire, los padres serán conocidos por los hijos. Los padres serán conocidos por los hijos. Mi papá no era famoso. Soy más famoso que él. Pero donde quiera que yo vaya, yo voy a honrar la memoria de ese hombre. Hay gente que quiere tener papás famosos.
Pero yo necesito es un padre. Que cuando yo lo necesite y esté. Amén. Entonces es importante esto. Es importante la línea. Porque es a través de esa línea de pensamiento que se transmite la genética. Dice Pablo que él engendró en sus prisiones ¿a quién? A Onésimo por el Evangelio. O sea, quiere decir, se puede engendrar con las palabras, se puede formar con las palabras, se puede levantar, se puede estructurar personas con las palabras. Es un relacionamiento de intimidad, de comprensión, y por eso es importante la intimidad. Y aquí hablo otra cosa. Y para pasar esa parte, la pregunta mía, ¿tú tienes la genética de tu padre? Si no, si todavía no tienes, tienes que alinearte con eso. Es importante. Mire, eso va a hacer más, que corran más rápido en el trabajo. Seguro, te lo puedo asegurar. Eso va a conectarte de una manera más con el propósito. Porque no vas a dejar de hacer lo tuyo. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que lo primero, estábamos en la iglesia y había muchos líderes, mayores y viejos que yo. Gente que me tenía 10 años antes que yo de haber llegado a la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Que ellos comenzaron, cuando mi papá se tuvo que ir para Estados Unidos nuevamente, ellos comenzaron, ¿sabes qué? A decir, ya este viejito ya terminó su tarea aquí. Y lo abrieron. ¿Y sabe qué? Comenzaron a caer en pecado ellos. A caer. ¿Y sabe qué? Llegó el balón hasta de mí y lo paré. Y yo lo llamé de vuelta a mi hermano. Yo decía, ¿sabe qué? Necesito que vengas. Tenía años que no venía. No lo honraban, no mencionaban, ya. Y yo lo volví a traer de vuelta. Y me senté con él 8 horas para escucharlo. Y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero escuchar cuál fue el sueño de Dios que te entregó. Cómo empezó la iglesia, cómo empezó tu ministerio, cómo empezó todas las cosas. ¿Y sabe qué? Y yo comencé a escuchar todo aquello. Cuando él terminó, yo tomé una decisión. Y dije, ¿sabe qué? Yo voy a levantar las banderas de tus sueños. Y yo considero que ese fue uno de los seguros que me aseguró a mí, realmente me aseguró éxito en las naciones. De no hacer lo mío. ¿Sabe una cosa? ¿Y sabe quién heredó todo? Yo. Aunque había muchos que habían nacido de él, quien heredó todo, hasta su Biblia me la mandó de Estados Unidos. Digo, los hijos de él, que adoptivos, porque no tuvo yo biológico, pero los que vivieron con él, que se criaron con él, querían su Biblia y se las peleaban. Y él dijo, no señor, esta Biblia tiene dueño. Y se la entregó a su viuda. Antes de que él partiera, se la entregó a ella para que me la trajera. Y ella vino en enero a traerme la Biblia de él. Lo que te quiero decir es esto. Que tienes que entrar en un nivel de intimidad para conocer el corazón de un padre. Porque el más alto nivel de hijo, de discípulo es ser hijo. Y el hijo cumple sueños de padre. Si hay una cosa, mire, que él me dijo, güey, Dios me habló y me dijo que yo sería padre de naciones. Y yo todavía no he visto eso. En 2009, la primera una convención que tuvo, gente de 8 países, yo me paré juntamente con él y le dije así al oído, y aquí, los discípulos de las naciones que Dios me dio son tus hijos. Se le salieron las lágrimas porque estaba viendo cumplimiento. ¿Sabes cómo tú eres? ¿Sabes cómo tú detectas a una persona que es heredero tuyo? Cuando ese hijo se convierte en empujar la herencia tuya. Que no solamente jala para lo tuyo, sino jala para lo que no jala para lo de él, sino para lo que es tuyo. Los Isaac tú lo determinas. Los Isaac tú lo determinas cuando ellos se interesan por la herencia. Pero no para quitártela,
sino para impulsarla, para agrandarla, para fortalecerla. ¿Entiendes? Porque hay gente que viene al ministerio de uno solamente es a recibir para fortalecerse, pero no viene a dar para engrandecer lo del Padre. Pero solamente aquellos que buscan engrandecer la herencia y fortalecer la herencia serán tenidos en cuenta como depositarios para que la genética caiga sobre ellos. Porque no son todos, aunque todos hayan nacido de tus lomos, no todos son considerados para llevar tu genética a la próxima generación. Y yo he visto casos, hermanos queridos, de gente que ha muerto, pastores queridos, amigos míos, han muerto y sus viudas han sido botadas de las iglesias. ¿Sabe qué? Hoy yo sigo sosteniendo a la viuda de mi padre. Mis diezmos están llegando a sus manos porque son un derecho que este hombre adquirió y es una herencia que le dejó a ella hasta que ella se vaya. Y yo tengo que, como hijo responsable, yo tengo que velar por esa mujer. ¿Me está comprendiendo? Si nosotros no transicionamos a familias, las madres espirituales de la casa, el día que se muera el pastor, ¿será que la gente seguirá? ¿Será que alguien se levantará y dirá: pastora, no se preocupe, usted es mi madre, usted nunca le va a faltar nada, sus hijos van a ir a la universidad y voy a cumplir el sueño de mi papá que veía a sus hijas casadas? Hasta que no vea eso, no descanso. Hoy hay mucho desagradecimiento por ese asunto, porque la iglesia no es una familia, porque no se tiene una línea. Entonces es importante que entendamos esto, que para entrar en esa dimensión de relación hay que tener intimidad. Y yo estaba viendo que una de las cosas más fuertes con relación a intimidad en la Biblia se da con la circuncisión. ¿Por qué? Porque no solamente dice que se circuncidaba el niño a los 8 días, pero el asunto fue que cuando Dios le mandó a Moisés a circuncidar al pueblo, ellos no estaban chiquitos. Cuando Pablo circuncidó a uno de los discípulos de él, creo que fue a Timoteo o a Tito, no me acuerdo, lo circuncidó Tito. El tipo tuvo que poner sus miembros genitales en su mano. Mi Dios. El asunto es que hoy hacen con láser y con cuchillita y con cosas elegantes. Pero antes no, pío, antes era una piedra, una cosa así, filosa. Oye, pero para ponerle yo los miembros genitales a un hombre en la mano, tenía el tipo que tenía una confianza tan tremenda. ¿Sabe por qué? No solamente confianza, intimidad y confianza que no le fuera a cortar mal porque estaba en fuego su descendencia. Si cortaba mal, hermano, adiós luz que te guarde del cielo. Claro, magullado, y estaba la cosa grave. Se fue entonces la película. Entonces yo pienso que a veces nosotros queremos tener unos niveles de relación con nuestros padres, pero no entramos en ese tipo de conversatorio, en ese tipo de abrir el corazón, en ese tipo de confianza, en ese tipo, ¿sabe? En ese tipo de confesar tentaciones, confesar pecado. No, ni sé los sueños de los hijos. Yo conozco los sueños. ¿Cuáles son los sueños tuyos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anda? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Así, yo digo, yo no puedo hacer nada con mis hijos espirituales que no haga con mis hijas biológicas. El cuidado. Entonces lo que te quiero decir, que hay que llevar una genética a la próxima generación. Hoy se está perdiendo ese deseo de buscar de Dios.
ese deseo de escuchar la voz de Dios. Hoy los modelos que nosotros tenemos son modelos televisivos. Todo el mundo quiere tener una mega iglesia. Todo el mundo quiere tener carro, casa y beca, quiere tener, y que ahora hay reloj apostólico, zapatos apostólicos. Una pendejada que yo no sé dónde sacaron todas esas cosas. ¿Ah? Camisa apostólica, guaya. Sí, una cosa rara. ¿Qué es eso? ¿Me está comprendiendo? Yo cuando escucho a gente hablar que apostólico, camioneta apostólica, que no sé qué. El otro día decía, todo, a excepción de Juan, todos los otros lo cogieron y los mataron. ¿Qué tal si eso ocurre hoy? El rating, la media, ha hecho un concepto errado. Yo creo en la prosperidad, creo que sí, que queremos tener cosas, pero por favor, estamos desguañangados, como dice. Necesitamos volver a la esencia. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán? Y eso, mira, ¿sabe una cosa? Yo dije que voy a hacer 3 mantos. Mantos, así mantos. Estoy diseñando. Un manto para mis hijas biológicas. A ver cuál de las dos se queda con el manto ese. Otro manto para los hijos de la casa, de la embajada. Y otro manto para todos mis hijos espirituales en las naciones. ¿Quién se lo quiere ganar? Yo estoy observando. ¿Quiénes son los que más empujan lo que yo hago? ¿Quiénes son los que se me interesan más por mi vida y por el ministerio y por que las cosas anden? Esos son los Isaac. Y así también en la iglesia existen aquellos que no están buscando su propio provecho. Yo fui el último que llegué y me quedé con todo y no lo peleé. ¿Me está comprendiendo? Hasta los hijos de mi papá los tengo que le dar paternidad. Tengo como 4 hijos que dejó mi padre que tengo que darle paternidad. No son mis hijos. Así como los discípulos no eran hijos de Jesús, pero le dio paternidad. Porque la verdadera paternidad es a que tu hijo espiritual tenga una mayor intimidad con Dios Padre. Esa es la clave. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tipo de genética tú tienes? A mí me pasó una cosa, cuando se murió mi padre, entré en un shock muy fuerte, porque yo decía, ¿y qué voy a hacer yo ahora, Señor? Y Él me dijo, paternidad dura para toda la vida, más allá de cuando un padre muere. Porque los alineamientos que te impregnó eso, esa patente, esa impronta, va más allá de la muerte. Entonces no puedo inventar películas, buscarme otro, porque hay gente que busca papá, se murió uno y encontró otro y después, no, es que ni se mueren, los matan. Entonces, queridos, simplemente quería dejarle esto en la retina ahí.